Hola, en uno de los primeros videos, en concreto el que está numerado con el número 004, ya te hablé de los molinos de viento y por qué Don Quijote, llevado por el guión de Cervantes, atacó a esas peculiares máquinas, porque no es más que una máquina, un molino de viento. Bien, hoy pues te quiero añadir algunas cosas más que las he conocido recientemente, porque bueno, es uno de mis entretenimientos ir leyendo cosas a propósito de Quijote y de Cervantes. Y bueno, pues resulta que los molinos de viento no solamente eran unos lugares en donde abusaban injustamente de los campesinos con el peso y con la calidad del trigo y de la harina, etcétera, etcétera, sino que también abusaban de los campesinos de otras formas. Tienes que tener en cuenta que, bueno, pues para muchos labriegos de la comarca de La Mancha, su principal fuente de ingreso era o el trigo o el vino, no había más. Es decir, para muchos de ellos era lo más sencillo de todo, lo más accesible, el sembrar trigo. Las viñas pues posiblemente quedaban reservadas para algún tipo de propietarios un poco más sofisticados. Bueno, pues entonces los campesinos que dependían del trigo, pues prácticamente una vez al año tenían que llevar el trigo y venderlo cuanto antes, especialmente para pagar deudas. Si es que tenían que pagar deudas a usureros, a prestamistas, o bien a veces tenían que pagarle al propio dueño del molino, porque a veces pedían un adelanto de dinero en base a una futura cosecha. Si la cosecha era mala, las deudas se escalaban, incrementaban junto con los intereses, y podía llegar a pasar pues que un campesino perdiera las tierras si es que las tenía, o podía llegar a ser incluso hecho esclavo por no haber pagado sus deudas. Bien, el asunto no era trivial y bueno, aproximadamente hacia la época de la cosecha, pues entonces los molinos estaban bastante concurridos de campesinos tratando de vender la mayor cantidad de trigo posible. Por lo tanto, pues eran un lugar en donde se movía algo de dinero, y al moverse algo de dinero pues acudían como si fueran tiburones todos los que de una manera u otra esperaban quitarles ese dinero. Mira, por ejemplo, una de esas dos mujeres que había en la venta, la primera venta que visitó Don Quijote, cuando todavía no le acompañaba Sancho Panza, pues era una señora que se llamaba la Molinera, y que se dedicaba a la prostitución, con lo cual pues ya te puedes hacer una idea del tipo de ambiente que había alrededor de un molino. Por supuesto, había prostitución, porque llegaban destripaterrones con dinero, o que conseguían algo de dinero, pues era realmente fácil sacarles el dinero. Había jugadores que jugaban pues con dados o con naipes y para lo mismo, pues para hacer que los ignorantes campesinos apostaran su dinero, y entonces el poco que habían conseguido y mal pues todavía lo perdieran apostando y jugando. Había además pues los estafadores y asaltantes y lo que quieras, averiguando quién tenía dinero y tratando de luego ir a buscarle a su casa o a algún sitio del camino. Es decir, que los molinos en un momento determinado, en una cierta época del año, especialmente como te digo en la época de cosecha, eran lugares en donde se hacía muy fácil engañar a campesinos que estaban manejando dinero en aquellos momentos. Con lo cual, pues esto lo puedes añadir a lo que ya te dije en el video número 4, y ya tienes una película completa de por qué Don Quijote arremete contra los molinos de viento, porque eran realmente toda una situación de injusticia y de abuso que las autoridades permitían, porque al fin y al cabo pues los únicos que salían perdiendo eran los que siempre pierden, los campesinos, los destripaterrones. Muy bien, pues esto es todo por hoy y seguiremos hablando en un próximo video. Cuídate mucho. Hasta pronto.